Hola chicas y chicos también. Para el video de hoy les propongo este maquillaje que me pidieron muchísimo. Es una especie de ahumado en tono frambuesa, además que lleva un delineado invertido y lo mejor es que estaré utilizando la nueva paleta de Anastasia, así que comencemos. El primer tono que vamos a tomar de esta paleta, que se llama Modern Renaissance, es el tono Tempera, que es un blanco como cremita que me va a servir para sellar la prebase que apliqué en el ojo, el Paint Pot de MAC, el Soft Ochre. Luego utilizaré el tono Raw Sienna, que es un tono maní tostado, y con la ayuda de una tarjetita dura voy a comenzar a aplicar la sombra por encima del triángulo externo, encima de la cuenca, hasta llevarlo a la intensidad de color deseada. Y una vez que remueva la tarjeta, si ven como queda súper marcada. Con esa sombra de Morphe, es la S64, es un poquito más oscura. Lo apliqué siguiendo la misma técnica de la tarjetita en lo que es el triángulo externo, y el residuo de sombra que quedaba en el pincel lo llevé por encima de la cuenca. Como necesitaba una sombra en tono vino y esta paleta no la trae, tomé esa también de Morphe, es la S71, y lo apliqué en el mero triángulo externo del párpado móvil, y el residuo nuevamente lo llevé directamente en la cuenca. Si se fijan, estamos haciendo como un ahumado desde la parte externa de nuestro ojo y vamos degradando el color en menor cantidad hacia la parte interna. Y recuerden que me gusta difuminar el color más claro con el siguiente más oscuro para que no se vea ninguna línea marcada. Con el tono de sombra otra vez Tempera de la paleta de Anastasia y un pincel de cerdas cortita, lo que hice fue aplicarlo debajo del hueso de mi ceja y nuevamente difuminar mejor la unión del tono más claro con el más oscuro. Con ese tono fucsia o fucsia que se llama Love Letter, lo que hice fue aplicarlo directamente en el área del lagrimal, el centro del párpado móvil y en menor cantidad en la parte externa. Y con esa sombra, que es exactamente el mismo color pero es más brillante, es el tono S68 de Morphe, lo que hice fue darle un poco más de brillo a la sombra fucsia para que resaltara mucho más. Y nuevamente degradé el terminal de la sombra para que se viera con un mejor acabado. Con la sombra en tono champán que se llama Vermeer, bueno, esa misma, lo que hice fue aplicarla en el área del lagrimal para que me diera un punto de luz. E inmediatamente me vine con mi delineador en gel, ese es Inglot número 77, y hice un delineado alargado y medianamente grueso tipo gatito, para venir con abundante máscara de pestañas. Y unas pestañas postizas, estas son una ganga que encontré en Amazon, son 6 pares de pestañas por $1 y es el equivalente a las de mi Wispy de Adele. Y de igual forma, ustedes saben que en la cajita de información yo le voy a dejar el enlace a todos los productos que utilicé en este video. Con ese lápiz iluminador de Anastasia, es un tono brillante, lo que hice fue delinear la línea del agua inferior y luego mezclé los tonos Love Letter y Cyprus Umber, que es un marrón chocolate intenso, y el tono fucsia, y lo apliqué en la base de las pestañas inferiores, y con un pincel angulado bien finito hice un delineado en paralelo a mi lagrimal. Y eso luego lo degradé con el tono Raw Sienna, ese tono en maní tostado, para que se viera muchísimo más suave y delicado, terminando así con máscara de pestañas. Ustedes saben que no necesitan utilizar exactamente estos mismos productos, buscan el equivalente a lo que tienen en casa, que siempre y cuando sigan la técnica les va a salir exactamente igual. De iluminador utilicé mi tono banana y vanilla del Contour Kit de Anastasia y lo apliqué en el centro de mi rostro para que me diera ese efecto iluminado. Para traer el color otra vez, para no verme tan pálida, utilicé ese bronzer, es el Chocolate Dark Soleil de Too Faced. Lo apliqué por encima de mis mejillas y en el perímetro de mi rostro, es decir, el borde de mi frente y mentón. El bronzer más oscuro que tengo de la paleta Anastasia, el tono es Fawn, que en realidad es un bronzer como en fondo grisáceo. Lo que hice fue esculpir mejor mis mejillas, haciendo mejor contorno. También lo apliqué un poco debajo de mi labio, creando sombra allí para que dé el efecto que tengo un labio más pronunciado. Y aproveché e hice perfilación de mi nariz, que ustedes saben, yo les dejé un video de cómo hacer esto. En la cajita de información estará el enlace para que ustedes hagan también contorno de su nariz. Ahí simplemente lo que estoy haciendo es que con el mismo pincel con que me apliqué la base, sin nada de producto, simplemente estoy limpiando o degradando mejor los bordes de los bronces para que se vea el efecto de un contorno muchísimo más natural. De iluminador utilicé ese de Colourpop, es Cheesecake, y me encanta porque da un efecto tornasol y es bastante natural. Lo apliqué por encima de mis mejillas, un poquito lo que es la puntita de mi nariz y por encima de mi labio. Pero quería más glow y bueno, volví a caer en la paleta de Jaclyn Hill para becas. Utilicé el tono Champagne Pop y al mezclarlo con el iluminador de Colourpop, muchas pop, simplemente me da ese pop de brillo que estaba buscando.
Para seguir en esta onda de tonos rosa, utilicé ese rubor rosita de Tarte, el tono es Amaze, y lo apliqué en la manzanita de mis mejillas y lo degradé hacia la parte posterior de mi rostro. En cuanto a los labios me van a matar, porque ustedes me pidieron exactamente el maquillaje y bueno, los labios fue una combinación de muchas cosas. Delineé primero con el lápiz de NYX en tono natural, luego rellené con esa balita dorada de Jera Cosmetics, el tono es Buttercup. Pero era como un rosa muy pálido, así que le mezclé con ese tono 670 de Maybelline y era todo como muy mate, entonces por encima apliqué ese brillito de MAC, es un Dazzle Glass en el tono Baby Sparks. Pero como les repito, ustedes pueden utilizar el labial rosa que tengan en casa, no tienen que comprar nada de estos productos. Espero que les haya gustado este look y si fue así no olviden regalarme clic en pulgarcitos arriba y los invito a suscribirse a aquellos que aún no lo han hecho. Gracias por ver, los mando un besote y los espero en el próximo.